Bueno, el día de hoy me tocó compartir. Hoy tengo para ustedes lo que yo le llamo una enseñanza sin filtro. No sé si me van a aguantar, si me aguantan. Porque hay un tema muy controversial. El tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la Navidad. Muchos cristianos en la actualidad dicen que la Navidad es algo pagano. Y se ha convertido en un tema muy controversial, muy delicado, porque muchos líderes, maestros, predicadores, pues están enseñando eso precisamente, ¿no? Y cómo es de que, pues, vamos a contradecir a alguien que el Señor ha puesto y nos enseña algo. Y es un tema muy delicado. Pero, ¿por qué dicen que es algo pagano? Bueno, pues lo asocian con el culto al dios del sol, al dios Apolo, ¿verdad? Esto lo estableció el emperador romano Aureliano, si bien lo escribí, en el año 270, por ahí después de Cristo. Y esta festividad es mejor conocida como la de Sol Invictus. ¿No? Hay otras festividades antes de esta, las Saturnalias en Roma y todo. Pero, bueno, antes de seguir, vamos a orar por la enseñanza para que no sea yo, sea el Señor, sea el Espíritu Santo, porque ustedes saben, ¿no? Y no me dejan mentir, muchas veces como humanos, como hombres, le agregamos de nuestra cosecha, nos gusta abusamos, ¿no? Eso que dice la palabra de que somos la sal y queremos sazonar las cosas, pero a veces nos echamos cosas que no son y la regamos y enseñamos mal, ¿no? Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, como siempre, Señor, dirigiendo este instrumento, mis labios, Señor, que seas tú dirigiendo la enseñanza, que sea tu Espíritu Santo el que revela a nosotros la verdad, Señor, porque está escrito que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, Señor, y nos va a convencer también de nuestros pecados, nuestras falsas, nuestros errores, Señor. Tú dejaste escrito, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Y nos aclaraste, Señor Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sé tú, Señor, en este tiempo de enseñanza. En nombre de Jesús, amén. Entonces, esta festividad, este culto a ese Dios, unos dicen que es Apolo, otros dicen que es Zeus. En eso no indagué, profundicé, porque pues sabemos que dependiendo de la región, el continente, pues le ameritan algo a su dios, ¿no? Allá por Europa usan a Thor y no sé qué tantas cosas. Pero esta festividad se realizaba el 25 de diciembre. ¿Y cuándo festejamos Navidad todos? Pues el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, por eso asocian esto con aquella festividad que se hacía en aquel tiempo, los romanos. Pero en el año 313, después de Cristo aproximadamente, llegó un emperador a Roma, Constantino, que él legalizó el cristianismo en Roma y promovió la expansión del mismo cristianismo. Entonces, el emperador Constantino fue el primero que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano en aquel tiempo. Todo esto lo pueden verificar, ¿eh? De hecho, hay videos en YouTube, en las páginas de History Channel, National Geographic, esa información que tenemos a la mano. Entonces, la intención de
superponer las prácticas cristianas a las antiguas, lo estableció este emperador Constantino, pero a él se le ocurrió el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Y yo creo que aquí es donde a veces caemos en un mal entendimiento, ¿no? No es lo mismo conmemorar el nacimiento, no es lo mismo conmemorar el Día del Padre que el cumpleaños de mi papá. Su cumpleaños es otro día, no otra fecha. Pero así como la sociedad estamos acostumbrados, hay un Día del Padre que ni le hacen caso, ¿no? Se oye más el Día de la Madre, ¿verdad? Los restaurantes están más llenos el Día de la Madre que el Día del Hombre o del Padre, pero bueno, está establecido un día para conmemorar y honrar a nuestra mamá, al padre, al hombre. Y sabemos que también está escrito eso, ¿no? Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra madre, para que tengamos largura de años. Entonces, Constantino estableció el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver? Que implementó una estrategia, este emperador. Una estrategia para honrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y con la intención, obvio, de convertir a los no creyentes, a los paganos, vamos a decirles romanos, pues al cristianismo. Esa fue la estrategia que se le ocurrió al emperador. Entonces, la pregunta es, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se actuó fuera de la palabra de Dios? ¿Por qué en otro día? Pero pues bueno, él se le ocurrió ahí, lo implementó. Entonces, muchas veces nosotros queremos e intentamos ser pues muy bíblicos, ¿no? Y está bien, pero me atrevo a decir que muchas veces no actuamos totalmente bíblicamente. Entonces, yo por eso la pregunta es, ¿este emperador estuvo mal? ¿Actuó fuera de la voluntad de Dios o fuera del ejemplo bíblico? Pues veamos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí les voy a pedir un poco su paciencia. Son algo de versículos, pero es necesario para que entendamos todo el concepto de lo que se quiere mostrar. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 9. Toda es versión Reina Valera, nada más una es Dios habla hoy. Dice, de 8 años era Josías cuando empezó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. Curiosamente, se volvió a repetir más adelante, el sol Invictus, pero ya lo había derribado el rey Josías. Imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además, se fue un poco extremo el rey Josías, pero dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y la imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén a los 18 años de su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, el gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos, el sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que habían sido traído a la casa de Jehová con los levitas que guardaban la puerta. Habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel,
de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. El 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. El 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y lo leyó Safán en delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías, antes de encontrar la ley, destruyó ídolos. Eliminó sacerdotes idólatras, quitó lo pagano. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en Roma, pasó lo mismo. Pero claro, ¿no? Como le pasó lo mismo que aquí con Josías. No se apartaron después de Jehová solamente en el reinado de Josías. Después volvieron, diríamos los mexicanos, volvieron a las andadas, ¿verdad? Igual aquí. En Roma con el emperador Constantino. Daniel 3, 28 y 29. No sabemos mucho de la historia de Daniel. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dijo Nabucodonosor, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay un Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor decretó que nadie podía blasfemar en contra de Dios, sino asumía las consecuencias, ¿no? Un poco muy extremistas, cosa que no hizo Constantino, pero pues también decretó algo Nabucodonosor. Más adelante, en el capítulo 6 de Daniel, 25-27, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel
del poder de los leones. También el rey Darío ordenó que todo su reino tuviera temor y temblor ante el Dios de Daniel, que es nuestro Dios, es nuestro mismo Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que todos influenciaron desde el poder. Todos cambiaron el rumbo de la creencia de su nación por decretos, por ordenanza, por legalizar. Todos marcaron un antes y un después histórico, que es lo mismo que hizo Constantino. La intención, estratégicamente, tenía una posición favorable, lo utilizó para legalizar, inclusive hasta las persecuciones que había todavía en Roma, dejaron de ser contra los cristianos porque todavía había persecución, y como lo legalizó este emperador, dejó de haber persecución. Fue favorable para el pueblo de Dios en ese entonces. Y repito, pero muchos decimos ser muy bíblicos y decimos, si no está en la Biblia, no está bien hacerlo. Yo sé, hermanos, yo sé que cuando se trata de hablar y hacer la voluntad de Dios, muchos pues nos enfocamos nada más a lo que dice la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sobre todo perfecta, pues nosotros pues no podemos hacer cosas perfectas, solamente Dios. Y por eso muchas veces está el temor de no hacer algo más allá que no nos guíe la palabra de Dios. Y yo sé que por esa intención muchos dicen, no, es que si no está escrito no lo tengo que hacer. No, es que no hay un ejemplo bíblico. Es que ¿dónde dice? O sea, yo lo sé. Pero también por eso debemos de escudriñar las escrituras, entenderlas, saberlas. Porque ahorita, díganme ustedes, si no es válido o no es bueno que aún como ha pasado, ¿no? Y hay gente que quiere llegar al gobierno, gente temerosa de Dios, que Dios le dé oportunidad y que lo haga. Y esa persona tener una posición de poder, de influenciar, que empiece a expandir el reino de Dios a través de su posición, no lo vamos a apoyar. El detalle aquí es de que, pues ahora sí que las reglas del hombre ponen requisitos para llegar a esas posiciones y muchas veces es negar nuestra fe. Y no podemos hacer eso, ¿no? No lo podemos hacer. En aquel entonces no había esos estatutos, reglamentos, y lo podían hacer los gobernantes. Lo hizo Josías, lo hizo Darío, varias gente, también Nabucodonosor cuando vio que el ángel de Jehová libró a los 3 chicos, él empezó también a adorar y seguir a Dios, a Jehová, cuando antes había creado una estatua, ¿no? Y pues era idólatra, pero por al ver la maravilla, los prodigios y la fe de los chicos que no se quebraron por nada ni por el rey, dijeron, entonces, por eso se convirtió al rey. Entonces, está bien tener ese temor de Dios a no ser algo que no le agrada, está bien. Pero también seamos sinceros, muchas veces decimos eso y somos muy tajantes y decimos, si no está escrito no está bien. Pues no está escrito que hagamos posadas y hacemos posadas, ¿no? No está escrito que festejemos nuestros cumpleaños y festejamos nuestros cumpleaños. No está escrito que festejemos el aniversario de matrimonios, de la iglesia, de graduaciones, 15 años, el día del padre, la madre, el día del pastor. Bueno, ese sí. Nada, no es cierto. No, y lo hacemos. Entonces no somos tan bíblicos al final. No lo hacemos lo que nos agrada, lo que conviene o lo que es nuestra preferencia.
Y se nos olvida que la palabra de Dios nos exhorta a que nuestro conocimiento sea de Dios, a que nuestra creencia sea Dios, nuestra ley sea la de Dios, costumbres, hábitos, maneras de vivir, nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestra identidad, sea dada por Dios y todo gire alrededor de Dios para exaltar y glorificarlo a Él. Todas estas características se llama cultura. Nuestra cultura tiene que ser dirigida por Dios y para honrar a Dios. Está bien, vamos a festejar mi cumpleaños. Entonces, no nada más es fiestecita, pastelito y carnita asada, sino también tiene que haber el tiempo de decir, cumplí un año porque el Señor me lo permitió. Y Él me lo dio. Y le doy gracias a Él por este año. Y confío y espero que sea otro año más. Y entregarnos y glorificar al Señor por ese año. Pero muchas veces hasta es estresante hacer cumpleaños. ¿Y quién va a ir por la carne? ¿Y qué falta eso? Ni se disfruta a veces. O el que está haciendo la carne come hasta el último, o a veces el primero, ¿no? Cuando sale son los primeros que comen y los demás después. Pero a veces se nos olvida que todo lo que hacemos lo acabamos de ver, de hecho, en Colosenses 3:7, con lo que está enseñando el hermano Rafa. Dice, sí, Colosenses 3:17, cuidado. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios Padre. Entonces, el Señor nos mantiene un año aquí, 2 años. Pues gracias, Señor, porque tú estás proveyendo para pagar el lugar, para mantenerlo, tú estás proveyendo instrumentos, tú estás proveyendo un lugar para reunirnos todo tu pueblo y alabarte unidos y enseñarte y glorificarte y aprender más de ti. Gracias. Y es por ti y para ti, ¿no? No sé si sabían, digo, hablando, ¿no? Porque muchas veces pretendemos saber mucho y ser muy cuadrados, pero muchas veces, repito, hacemos muchas cosas o desconocemos información y conocimiento. Ejemplo, el piano. ¿Sabían que el piano se hizo y lo primero que por el cual se utilizó el piano es para usarlo en las cantinas? Para crear el ambiente, entretener a los que iban a las cantinas. Por eso no lo vamos a usar. O lo vamos a dirigir para alabar al Señor, le vamos a dar un uso que valga la pena, ¿no? O de simplemente, no, el origen de este es pagano, sáquenlo. No está escrito que usemos el piano, o sí dice, no, es del diablo. Claro que no. La batería es una mezcla de instrumentos, los tambores los sacaron de África. Los platillos de Asia, el bombo lo sacaron en Europa usaban mucha, cuando marchaban los militares usaban mucho el bombo y lo juntaron. Y luego si decimos, no, pues es marca Legiones, se llama como un demonio en la Biblia, no hay que usarlo, sáquenlo. No. Creo que no, falta de conocimiento. Legión se dedica a multitudes, muchos. Hay legiones de ángeles, hay legiones de soldados. Pero eso es lo mismo, unas cosas sí, otras no. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, claro que hay cosas que definitivamente están mal. Definitivamente no vamos a tratar de meterlos o cambiarlos, no, o sea, como en Halloween. Hay iglesias que tristemente festejan, hacen
pues sí, fiesta, iba a decir culto, ¿no? Pero no quisiera decir eso. A Halloween, ahí están los muchachos vestidos, disfrazados de monstruos, claro que sí, al final, pues dan el mensaje, ¿no? Y todo, pero pues, ¿es necesario? No, una cosa inevitable es el culto a Satanás. Ahora, es una costumbre hasta americana, no es ni mexicana, ¿no? O sea, no podemos, hay cosas que definitivamente están mal y no se tienen que hacer. Entonces, hermanos, no hay que encasillarnos tanto y satanizar todo. Imagínense si eso hubiera hecho Pablo cuando fue a Grecia, Atenas, ¿no? Específicamente a Atenas. Cuando vio que está escrito que veía y se enardecía, se molestaba, se indignaba, que como eran idólatras, cuando estaba esperando a Silas, ¿sí? Pero mejor vamos a leerlo. No ser que me brinque o me pasa. Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que ahí se reunían. El 22, Hechos 17, 22. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles, y empezó a predicarles del Evangelio. Tristemente, el cristiano moderno ve idolatría y sí, se indigna, se molesta, ve lo pagano y no está de acuerdo, qué bueno, pero no va, muy pocos van. Pablo sí fue, a pesar que se indignó, se molestaba, fue. Entonces, no vemos ese ejemplo bíblico. Pablo discutía en las sinagogas y en la plaza, dice también. El cristiano moderno dice, la palabra de Dios no es para contender. Y no defiende la fe, no enseña, no exhorta, no corrige. Y déjenme decirle, hermanos, que eso de que la palabra de Dios no es para contender es una mentira. La misma palabra de Dios nos lo dice en Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que me ha sido una vez dada a los santos. En la traducción al lenguaje actual dice, ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En la traducción viviente, dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Entonces, muchas veces no vamos. Muchas veces no contendemos por la fe, no defendemos la fe. Y no siempre estamos preparados también, tristemente. Nos encasillamos en un tema, nos encasillamos en una cosa nada más, y no abarcamos, y no sabemos todo lo que nos quiere dar a conocer
a saber la palabra de Dios. Me gusta y Dios me dio, gloria a Dios, Dios me dio el don de profecía. Y ahí vamos, nada más a leer puro profetas. Y nos encasquillamos en un solo tema. Y no es bueno tampoco. Lo que está escrito que nos llevemos de conocimiento de Dios, con todo el conocimiento de Dios. No estoy diciendo que dejes tu ministerio, tu llamado, sino que está escrito que estemos preparados para dar explicación cuando nos pregunten algo. Y hay ocasiones, yo escuché por ahí, que una persona no cristiana le pregunta a otra que sí es cristiana, oiga, es cierto que los juegos de azar, que la lotería, que las cartas, todo eso, pues no le agradan a Dios. Y pues la cristiana le dijo, sí, no le agrada a Dios esos juegos. ¿Por qué? Y agarró el ejemplo cuando los soldados romanos pues echaron suertes para ganarse la túnica de Jesús. Agarró ese ejemplo nada más. A lo mejor era el único que se sabía o el único que se acordaba. Pero hay otro ejemplo cuando los discípulos escogieron a quién iba a sustituir a Judas, echaron suertes también. Y ahí mismo está escrito, y el Espíritu Santo concedió a... Entonces, el problema no es el juego. El problema es cuando ya nos empieza a crear adicción, a apostar y me enojo, y cómo lo uso, para qué lo uso, ¿sí? Entonces, muchas veces no estamos bien preparados. Entonces, si queremos realmente impactar, dar el mensaje de verdad, pues tenemos que dar completo, no a medias. Sí, esta hermanita dio ese ejemplo nada más, pero pues hay otro también. Y entonces ahí se quedó como que... Luego por eso nos dicen, ay, qué exagerados. Por eso Dios nos dejó su palabra para guiarnos, nos dejó ejemplos. Hay un versículo que dice en Juan 14:12, muchos se lo saben. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y pues decimos hacer cosas mayores muchas veces, conocemos ciertas actividades, ¿no? Que no están mal, pero ¿cómo vamos a hacer cosas mayores a veces si lo que ya está escrito no lo hacemos? No seguimos el mismo ejemplo de lo que ya está escrito, ni eso hacemos. Y luego somos muy contradictorios e incoherentes. Incoherentes, hermanos, no voy a decir nombre, pero hay unas iglesias, ayer le estaba preguntando a mi esposa, ¿cómo se llama? Pero dije, no, mejor no voy a decir nombres. Pero hay iglesias en Monterrey que está trabajando para estipular en el calendario un día nacional de la oración. Y yo digo, ok, es bueno, pero está malo que estipulemos un día para celebrar y honrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. O los dos están mal, o los dos están bien. ¿No? Porque si una cosa sí y otras cosas no, pues eso nos muestra nuestra inconsistencia, nuestra falta de identidad, o no sabemos ni qué queremos allá. Así como muchos adolescentes, ¿no? Lo bueno que aquí no hay, no, sí está mi hijo, pero no es tu caso. No saben ni qué es lo que quieren, a veces. Amanecen de buenas, a veces de malas, una cosa quieren una cosa, luego quieren otra, así, inconstantes, ¿no? Fluctuantes totalmente, ¿no? Pero pues entiende, ahí van creciendo, están formando todavía su identidad, su carácter, su característica, la están haciendo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, pues ya adultos, y teniendo la palabra, las instrucciones a seguir, pues muchas veces somos muy incoherentes y contradictorios. Entonces, hoy no venimos a defender una fecha. Venimos a anunciar una verdad.
¿Qué verdad? Isaías 9:6, mucho ya no lo sabemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor Jesús no dejó una fecha, sino nos dejó una misión. ¿Qué misión? Y por todo el mundo, predicarle el Evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos, en Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya no lo sabemos, ¿verdad? Sí nos dejó una esperanza, sí nos dejó una salvación. La Escritura no manda celebrar el nacimiento un día específico. El cristianismo, nuestra vida cristiana de fe, no se basa en fechas, sino en hechos. Y nuestros hechos muchas veces, pues, se quedaron cortos. Seguimos con los hechos de los apóstoles. Ya no estábamos escribiendo más. Nuestros propios hechos son contados. No estoy diciendo que no, sí se hace. A mí me encanta que muchas veces han tratado de quitar en el Cerro Colorado, ¿no? Lo que dice Jesucristo es el Señor. Y pues el Estado apoya y no los quitan. Eso es bueno, una declaración. Pero también triste a la vez, porque está escrito que si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar y están hablando. Debido a que nosotros no nos movemos, las piedras están hablando. Pues bueno, la palabra se va a cumplir, queramos o no. Lo importante es, queremos estar dentro de, queremos ser partícipes de, queremos ser instrumento de. Y no sé ustedes, pero yo muchas veces me pongo a pensar, a analizar de que la verdad, hermanos, nosotros de ser polvo, nada, recibimos aliento de vida, recibimos propósito. Debido a eso, estamos dentro de un plan divino para toda la humanidad, para nuestra vida primeramente, para nuestra familia, para los hermanos en la fe, porque tenemos también que edificarnos unos a los otros, orar unos por los otros, cuidarnos, guiarnos, exhortándonos, regañándonos también, ¿no? Y eso ya es un gran privilegio, eso ya es una gran bendición, y a pesar de todo eso, el Señor, nuestro Dios nos da promesas, recompensas. Si estamos en algo, a pesar que no lo merecemos. Y batallamos, no nos entregamos completamente, no reconocemos, hay orgullo, ego. Que sí, yo sé, todo es un proceso, todo es un tiempo. No podemos apresurar los tiempos, todo tiene que ser el tiempo del Señor, pero también muchas veces trabajamos la tierra, le estaba diciendo una hermana, muchas veces trabajamos la tierra, sembramos la semilla, ya va creciendo, pero todavía ni crece ni da fruto y ya queremos podarlo, queremos cortar la ramita, la plantita, no dejamos crecer, y nos atrevemos a decir, es que tiene que haber una aceleración. Espérame, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Todo tiene un tiempo, ¿sí o no? Está escrito, todo tiene un tiempo. Nosotros somos los desesperados, nosotros somos los impacientes, nosotros queremos que nuestra perspectiva se cumpla y no la de Dios. Y la de Dios la hacemos a un lado. Yo por eso me encanta cuando la palabra de Dios nos enseña la parábola bueno, no fue parábola, sobre la enseñanza del higo, ¿no? Está escrito que no era tiempo de dar frutos. La higuera o el árbol, digo, no tenía por qué tener fruto, porque no era tiempo.
Y sin embargo Jesús cuando llega quería un fruto y no tenía. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo, se secó y no volvió a dar fruto. ¿Qué nos enseña ahí? Bueno, si enfrente, en la presencia de nuestro Señor Jesús, demonios huyen, tormentas se detienen, si en la presencia del Señor hay sanidades, hay salvación, hay prosperidad, bueno, no hablamos de prosperidad, ¿no? Para que no se malentiende, pero no nos hace falta nada en la presencia de Jesús. Hay reacción. ¿Cómo es que si nosotros decimos ser cristianos y tenemos a Jesús, al Espíritu Santo en nosotros, no hay fruto? Es incoherente, totalmente incoherente. Es por eso que en otra parte, cuando se habla de la vid, ¿qué dice? Es una advertencia, hermanos. Toda rama que no dé fruto será cortada y echada al fuego. Es una advertencia. Pero aún así, nos levantamos un día más, abrimos los ojos y lo primero que hacemos, me incluyo, la verdad, a veces me incluyo, lo primero que hacemos es checar el estado del Face. Si ya le dieron like a mis publicaciones y todo, en lugar de darle gracias al Señor, de reconocer que por Él nos levantamos y nos afanamos, tristemente nos seguimos afanando. Yo digo a mi esposa, pues ahorita ya en vacaciones, porque trabajamos en prepa y nos dan semanitas ahorita de descanso. Yo, pues ya no va a haber nada afán, ¿no? Ya vamos a tener tiempo para leer, escudriñar y todo eso. Pero ¿qué pasa? Ya pagamos la membresía de Netflix. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Para todo un tiempo, pero ¿dónde están nuestras prioridades? ¿En dónde está esa gratitud? ¿Nada más se canta cuando nos congregamos los domingos? Hay que vivirla. Mucha gente dice también, y sí es cierto, o sea, no, pues todos los días se celebra el nacimiento de Jesús. Todos los días celebramos. ¿Realmente lo hacemos? ¿Realmente lo reconocemos? ¿Lo honramos todos los días? No. O a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque somos víctimas de nuestros afanes. Entonces, si lo hacemos todos los días, gloria a Dios. No necesitamos una fecha, ¿no? Pero, por eso es lo mismo. Hay un pastor que me gustó mucho, o sea, estipular un día y conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador, se debería ver como una victoria del cristianismo. Digo, si celebramos cumpleaños, el día del abuelo, y ahí el día de la mamá, del papá, o sea, eso sí lo celebramos. ¿Por qué no conmemoramos el nacimiento del Señor? Sí, no está escrito. No está escrito. Lo único que está escrito que debemos celebrar es la Santa Cena, ¿no? Su muerte, su resurrección. Eso es lo único que se debe de conmemorar. Pero, regreso al mismo con el versículo. Queremos hacer cosas mayores. Pues una cosa mayor sería, creo yo, y hace mucho vi un video cuando nosotros como familia empezamos a seguir al Señor. No sé si se acuerdan. Un video de un testimonio de allá, de un pueblo entero en el sur. Todos se convirtieron. Todo el pueblo. Y ahí estaban los camiones, ¿no? Jesucristo vive, Jesucristo es nuestro Señor, mi casa y yo servimos al Señor. En todas partes veías algo. Eso es una victoria. Ese es un hecho que habla del cristianismo. Pero sin embargo, no he escuchado otro pueblo otro pueblo entero que se haya convertido. Si haya pasado, correrían las noticias, ¿no? Y glorificaríamos al Señor, pero no ha pasado. Entonces no podemos encasquillarnos
en lo que nada más dice la palabra de Dios, va a sonar contradictorio y hasta pueden decirme hereje, ¿no? Pero muchas veces, pues la palabra de Dios no nos dice todo exactamente acerca de nuestra conducta, manera de vivir. Sí nos dice, hey, haz esto. Como lo que acabamos de ver, ¿no? Si está escrito todo lo que hagamos, que sea en el nombre del Señor, y dando gracias a Dios Padre, pues todo lo que hago, en mi trabajo, en el camino, al congregarme, y tristemente muchas veces, hoy en día, debido a las malas enseñanzas, me atrevo a decir, pues nada más adora y se busca al Señor los sábados, los domingos, ¿no? Como dicen, no son hermanos, son domingos. Y nosotros alimentamos muchas veces esa falta de entrega o de honra, de conmemoración, de seguir al Señor, porque decimos, el lugar donde nos congregamos es la casa de Dios, y aquí está el Señor, y ven a la casa del Señor, bienvenido a casa. El Señor está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. En todo lugar se debe honrar al Señor, en todo lugar debemos tener ese temor de agradarlo, porque en todo lugar está el Señor con nosotros. Es por eso que muchas veces allá afuera dicen, no, pues los cristianos son hipócritas, porque afuera son una cosa, pero acá otra. Y lamentablemente a veces sí. Entonces, nuestra fe no depende del 25 de diciembre, depende de que realmente Cristo nació. Jesús ya nació en un momento de la historia. Ahora lo que debemos de encargar es de que nazca todos los días. Aunque seamos cristianos, que nazca todos los días en nuestra vida. Que nazca en las personas que queremos, que el Señor nos pone enfrente, que nazca todos los días. Para conmemorar y honrarlo y glorificarlo. Porque Él cambia vidas. Él restaura, Él salva. Entonces, ¿no quieren celebrar el nacimiento de Jesús? Bueno, está bien, no lo hagas, no es requisito, pero tampoco debemos de enseñar que está mal, que es algo pagano, ¿por qué? Porque gracias a esa legalización de este emperador romano, muchos se convirtieron y la persecución cesó en Roma. Es algo bueno, victoria para el cristianismo, ¿verdad? Entonces, una parte en la escritura también nos dice que aceptemos a los débiles de la fe, que le ayudemos, que oremos por ellos, que le enseñemos, ¿no? No simplemente tú estás mal y arrepiéntete y busca más del Señor y conságrate más. Aceptemos a los débiles de la fe, abrazarlos, acobijarlos e invitarlos a crecer. Al final es invitación. Aquí con el Señor todo es invitación. A diferencia de que el rey Josías, ¿no? Que acabamos de leer, obligó a que todos adoraran a Dios, a Jehová. El rey Darío decretó que nadie, entonces, a lo mejor por eso no funcionó, porque no todos lo hacían de corazón. Lo hacían por el temor y el miedo al rey, no al rey de los cielos. Y por eso sabemos que, pues sabemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Por más que Dios les daba, los sustentaba, hacían prodigios, miraba, los libertaba, los llevaba para allá, a pesar que eran tercos, necios, les ponían reyes para que regresaran al Señor y se iban y así estaban, para allá y para acá, para allá y para acá. Tenían que tener un líder ahí que los obligara
a que estuvieran dentro de. Y ahorita, hermanos, tampoco nadie nos obliga, pero es el Espíritu Santo que muere con nosotros, el que nos inquieta, nos incomoda, nos recuerda la palabra. Y dice la Escritura, no sé ustedes, pero a veces digo, cada vez estamos más mal, estoy más mal, porque está escrito que el Espíritu Santo gime por nosotros y nos desea. Luego le digo a mi esposa, ¿por qué nos desea? Porque no nos tiene en su totalidad. A lo mejor una cosita así, otras no. Pero el Espíritu Santo de Dios está gimiendo en estos momentos por nosotros porque nos desea. Y también dice que el que está sentado a la diestra del trono también está intercediendo por nosotros. Nuestro Señor Jesús intercediendo. ¿Es una bendición eso? Sin embargo, estamos como adolescentes. ¿Cómo son los adolescentes? ¡Ey, haz esto! ¿No? ¡Ey, te falta aquello! ¿No? ¿Lo hiciste bien? No, sí, lo hice bien. No, mira eso. No, sí está, y está mal, ¿no? Pero está diciendo que está bien. Así estamos nosotros con el Señor. Así estamos, muchas veces. No reconociendo, creyéndonos autosuficientes. Y no necesitamos guianza. Entonces, no sé ustedes, pero deberíamos estar muy agradecidos y recordar en dónde estábamos antes. Y el Señor nos salió a nuestro encuentro, porque muchos no lo buscamos, inclusive. No lo buscamos. Él nos salió al encuentro. Y a pesar como estábamos, nos recibió y nos está cambiando, nos está renovando. Nada más hay que no hay que estar como adolescente. Yo le digo a mi hijo, mira, ven, déjate peino. Mira, si no, déjame yo hacerte peino. No decirle al Espíritu Santo y a Dios, no, ya, sí está bien, ya. No voy a una boda, no, así estoy ya bien peinado. Hey, hay que permitirnos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entregarnos en su totalidad, hermano. Entregarnos en su totalidad. Ser dependientes de Él. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y muchas veces por esa falta o esa duda, incertidumbres que tenemos, le pedimos a Dios confirmación. Y vamos aquí para allá, que hasta en YouTube ahora, Señor, háblame en este video, y confírmame en este video y ponemos el video. Si está escrito que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y necesitamos confirmación y tenemos dudas, ¿qué quiere decir eso, hermano? No estamos bien con el Señor, andamos más en la carne que en el Espíritu. Un hermano decía, andamos chuletones. Entonces, tenemos todo en nuestro favor, todo. Hasta en el país en el cual Dios nos puso, está en favor de nosotros porque tenemos libertad de culto. En muchos países ya no hay eso, hay la persecución. Muchos creyentes cristianos ya están falleciendo en el nombre de Jesucristo. Y nosotros que no vivimos un país así, no lo aprovechamos. Nuestra vida cristiana no depende de las reuniones, no depende de fechas, no depende de que si me habla o no, si oran por mí o no, tenemos acceso al Padre, ya. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos acceso es por culpa de nosotros, o nosotros mismos. Tenemos todo a nuestro favor, hermanos, todo. Y debemos de aprender a que todo lo que hagamos
de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús. Y da gracias a nuestro Dios, Padre. Oramos. Gracias, Señor amado. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra realmente nos trae libertad, Señor. Tu palabra nos bendice, tu palabra nos guía. Tu palabra, Señor amado, penetra, Señor, como dice las Escrituras, hasta el tuétano, ¿no? Discierne nuestros pensamientos. Conoce las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, necesitamos que nos cambies. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti todos los días. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, que nos alumbre, Señor, lo que quiere decir tu palabra, Señor, para nuestra vida. Y te damos gracias, gracias, gracias porque nos amas, porque eres fiel a pesar que nosotros somos infieles, Señor, muchas veces. Gracias porque te mantienes ahí, Señor, siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros recurramos a ti. Y gracias porque podemos recurrir a ti, Dios amado, para pedirte consejo, para pedirte consolación, para pedirte guianza, porque podemos dejar nuestras cargas a ti, Señor, y tú las haces más ligeras. Y prometiste estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias, gracias te damos, te bendecimos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Te necesitamos en todo tiempo, Dios amado. Te necesitamos, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, sin ti. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú no te acuerdas, Señor, de sus pecados. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos en todo tiempo. Que nuestra mente sea renovada cada día a través de tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, sea dirigido a ti y entregado a ti. Porque de él nacen los malos pensamientos, como dice la Escritura, los adulterios, fornicaciones y todo lo malo nace del corazón. Ayúdanos a seguir más en espíritu y no a nuestro corazón, a nuestros sentires. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros a pesar que no lo merecemos. Te amamos y somos tuyos. A nadie más le pertenecemos. Entregamos nuestras vidas, Señor. Queremos entregar nuestras vidas a tu total servicio, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén.